Caminaban muy despacio alrededor de los sembradíos. Un grupo de hombres trataba de cazar a la bestia. El miedo les recorría todo el cuerpo, porque sabían que en cada paso que daban, la bestia los atacaría, pero la suerte estaba echada para que esa noche todo terminara. El Nagual de Coyotlán, escrita por Casamitos. En la noche más oscura, un ser siniestro arrastra un cadáver al centro del pueblo de San Ignacio Coyotlán. La gente en sus casas ignora la gran amenaza. El frío cala los huesos. Una estela de sangre se dibuja en el centro de la plaza. Aquella criatura lanza un aullido estremecedor, como queriendo llamar la atención del calmado pueblo, mientras con sus afiladas garras arranca la cabeza de aquel pobre hombre que alguna vez fue un poblador de aquel lugar. Se acercan unos jóvenes, temerosos a aquel evento, y ese maldito nagual avienta la cabeza hacia ellos, mientras su hocico simula una torcida sonrisa. Se pudiera jurar que en las casas de alrededor del pueblo se escuchan rezos para intentar alejar a aquel maldito traído directamente desde el infierno. Los rituales paganos se mantienen en secreto en los bosques que están cerca de ahí, y algunos dicen que las fuerzas oscuras de la región se reúnen para realizar sus conjuros en las noches de luna llena. Aquella bestia, al escuchar disparos, decidió huir de aquel lugar, dejando la constancia de aquella persona desollada y sin cabeza en medio de la plaza. El hecho trascendió casi de inmediato a los oídos del alcalde, Federico Gamboa. Es un hombre muy enigmático, con un poder oculto que trasciende al humano. Sus ojos profundos y su sonrisa enigmática esconde algo más que simples intenciones políticas. Se rumorea que Gamboa es un nagual, pero es un secreto a voces. Un ser con habilidades mágicas que le permiten tomar la forma de un coyote y recorrer los bosques de la región. La gente de Coyotlán le respeta y le teme al mismo tiempo, sabiendo que su líder tiene un poder que va más allá de lo que pueden comprender. Nadie sabe cuál es el verdadero propósito de Gamboa, pero todos están seguros de que él guiará al pueblo hacia un destino que está más allá de sus sueños más salvajes. San Ignacio Coyotlán había permanecido en paz durante años, pero esa tranquilidad se había visto cruelmente destrozada, dando un festín en sangre a todos sus habitantes. Ahora, el cuerpo sin vida del joven yacía en el suelo, rodeado de marcas, garras y mordeduras que parecían haber sido causadas por una bestia salvaje. El alcalde Federico Gamboa, que había mantenido su verdadera naturaleza nagual en secreto durante muchos años, ahora se encontraba en una posición difícil. Sabía que tenía que actuar rápidamente para proteger a su pueblo, pero también debía mantener su identidad oculta. Fue entonces cuando decidió dirigir un grupo o una expedición para encontrar al animal responsable del ataque. La expedición guiada por el alcalde fue una misión desesperada para encontrar al animal responsable del ataque que había perturbado la paz del pueblo. Pero lo que nadie sabía es que todos los hombres que lo acompañaban, en realidad, eran naguales, seres sobrenaturales, con habilidades especiales. En medio del sembradío, los hombres estaban alerta, buscando cualquier signo de peligro, pero de repente un grito cortó el aire. Era uno de los jóvenes naguales que había sido atacado por la misteriosa criatura. Inmediatamente, todos corrieron hacia él, armados y listos para enfrentar cualquier amenaza. Pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Aquel joven se encontraba ahora sin vida, con el tórax abierto en canal y su corazón
parecía haber sido arrancado con una bestialidad y ferocidad inhumana. Aquellos hombres solo vieron sombras en la distancia. Se movieron rápidamente entre los campos de cultivo. Los nahuales corrieron tras ella tratando de darle caza, pero era demasiado ágil y veloz para ellos, y finalmente desapareció en la oscuridad de la noche. Los hombres regresaron al pueblo con la cabeza baja, sabiendo que habían fallado en su tarea, pero también sabían que debían ser cautelosos, ya que la sombra que habían visto podría ser un enemigo muy peligroso. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo y la gente comenzó a temer por sus vidas aún más. Sabían que había algo allá afuera, algo que podía matar a sus seres queridos y a ellos mismos. Doña Facunda, una vieja muy querida por todo el pueblo, al escuchar la última noticia, sus ojos se llenaron de sangre y le empezó a faltar la respiración. Un dolor increíble empezó a surgir de su pecho. Se llevó las manos al pecho. El aire le empezaba a faltar. Gritó de dolor y nadie pudo ayudarla. Cayó al suelo terroso. Sus lágrimas se mezclaron con la tierra, dejando aquella textura lodosa. Finalmente, falleció de un infarto fulminante. El alcalde Federico Gamboa no podía creer lo que estaba sucediendo. Habían pasado días desde que el primer joven del pueblo fue encontrado sin vida, y ahora otro más se había unido a la lista de víctimas. Se sentía como un fracasado, como si no hubiera hecho lo suficiente para proteger a su gente. Con la cabeza en las manos, Federico caminaba por las calles del pueblo, sumido en la tristeza y la derrota. Los habitantes del lugar lo miraron con ojos llenos de temor, preguntándose si el alcalde podría realmente protegerlos del enemigo desconocido. Federico se detuvo en la plaza principal del pueblo, mirando alrededor con tristeza. Se preguntaba cuántas vidas más tendrían que perderse antes de que pudiera atrapar a la bestia que estaba causando todo este dolor y sufrimiento. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos mientras pensaba en los jóvenes que habían perdido la vida. Se preguntaba una y otra vez cómo podría superar esa tragedia, cómo podría seguir adelante, sabiendo que su comunidad no era segura. Federico sabía que tenía que hacer algo para cambiar la situación, pero no sabía qué. Mientras la noche caía sobre San Ignacio Coyotlán, el alcalde permanecía en la plaza, solo y abatido. Aquel pobre hombre estaba sumido en sus pensamientos y no se percató de que algo se acercaba sigilosamente por atrás. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura lo atacó. Federico se tambaleó hacia adelante, pero logró mantener el equilibrio y sacó su pistola. Disparó al aire intentando asustar a la criatura, pero ésta parecía burlarse de él mientras se esfumaba en las sombras. El alcalde se quedó parado en medio de la plaza, mirando a su alrededor con desconfianza. No sabía que él lo acababa de atacar, pero sabía que estaba en peligro. Se cuestionó por qué la criatura no lo había matado. ¿Acaso era algo más que un simple animal salvaje? ¿O qué quería de él? Federico sabía que necesitaba encontrar respuestas y que la única forma de hacerlo era enfrentando a la criatura. Decidió que no podía seguir permitiendo que su pueblo estuviera más en peligro y que estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerlos. Con el corazón latiendo con fuerza, el alcalde se adentró en las sombras, persiguiendo a la criatura que lo había atacado. No sabía lo que él encontraría allí. El alcalde se adentró en los cultivos, persiguiendo las huellas de la criatura que lo había atacado. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo que las hojas crujieran bajo sus pies. De repente, el alcalde escuchó una risa que parecía venir de todas partes a la vez. Se detuvo en seco y miró a su alrededor, tratando de ubicar el origen de aquella risa. Fue entonces
cuando se dio cuenta de que la criatura lo estaba guiando hacia un lugar. Con paso firme el alcalde siguió las huellas mientras la risa se hacía cada vez más fuerte. Finalmente llegó a un claro en medio del sembradío, donde descubrió un tercer joven nahual asesinado. El alcalde gritó desesperado al ver la escena, sintiendo un gran dolor en su corazón al ver la vida de otro joven de su pueblo arrebatada. Pero su lamento fue interrumpido por la risa de la criatura que parecía burlarse de él. Y en un momento de coraje, el alcalde sacó su pistola y disparó al aire, gritando que no se riera y se enfrentara a él. Pero fue inútil. Aquella criatura había desaparecido. El alcalde Federico Gamboa había pasado toda la noche en vela, buscando pistas que lo llevaran al paradero de la criatura que había asesinado a 3 jóvenes de ese pueblo. Pero a pesar de sus esfuerzos, no había logrado encontrar ninguna pista concreta. Con el amanecer llegando, el alcalde decidió reunir a los jóvenes que quedaban en el pueblo para darles la mala noticia. Los jóvenes se reunieron en la plaza principal en silencio, sabiendo que algo malo había sucedido. Federico les explicó lo que había pasado durante la noche, que había encontrado a otro joven asesinado y que la criatura seguía suelta por el pueblo. Pero entonces, uno de los jóvenes recordó algo que podría ser útil. Había visto huellas extrañas en la carretera que no parecían pertenecer a ninguna criatura conocida del pueblo. Podrían seguir esas huellas y ver si los llevaba hacia la criatura. El alcalde sintió un rayo de esperanza en su corazón al escuchar la noticia y decidió que era hora de tomar medidas. Convocó a todos los hombres del pueblo que tuvieran experiencia en la caza y la supervivencia en el campo y les pidió que se unieran a él en la búsqueda de la criatura. Con la determinación en sus rostros, los hombres se pusieron en marcha, siguiendo las huellas que los jóvenes habían encontrado. Y así, con el sol naciendo en el horizonte, el grupo de hombres se adentró en los sembradíos y los graderos, dispuestos a enfrentar cualquier peligro para proteger a San Ignacio Coyotlán. Habían buscado por horas y no habían encontrado ninguna pista de la criatura que había asesinado a los jóvenes. Con la noche cayendo sobre San Ignacio, se dieron cuenta que debían regresar al pueblo y continuar con la búsqueda al siguiente día. Cuando llegaron al centro del pueblo, los hombres estaban agotados y desanimados. Sabían que la criatura seguía suelta y que no habían logrado acercarse a ella en toda la noche. Fue entonces cuando se apareció la criatura. Era un nahual gigantesco, pero nadie lo reconoció. Tomó del cuello al alcalde Federico Gamboa, lo levantó por el aire, apretando su mano alrededor de su cuello. ¿Y por qué nos estás haciendo esto?, preguntó el alcalde, tratando de liberarse del agarre de la criatura. Quiero que me muestres lo que en realidad eres, dijo la criatura con una voz grave y amenazadora. O todos morirán en este instante. Los hombres miraron con horror mientras la criatura apretaba su mano con más fuerza alrededor del cuello del alcalde. Sabían que algo tenían que hacer para salvarlo. Fue entonces cuando el alcalde decidió tomar una decisión difícil. Sabía que tenía que mostrar su verdadera naturaleza para salvar su vida y la de los demás. Con un suspiro cerró los ojos y permitió que su cuerpo se transformara. Los hombres vieron con asombro cómo el alcalde se convertía en un majestuoso coyote, de un pelaje gris y ojos brillantes. La criatura soltó al alcalde y retrocedió unos pasos. La gente del pueblo estaba aterrorizada al ver cómo el alcalde se transformaba en una criatura, pero pronto se dieron cuenta de que no eran los únicos monstruos ahí presentes. Los jóvenes nahuales también comenzaron a transformarse en bestias, dispuestos a luchar contra el gran nahual que tenía el alcalde en sus garras.
El nahual observaba al alcalde con desprecio y desdén y decía de forma sarcástica: «Así que tú también eres uno de nosotros», dijo con una sonrisa siniestra. «No importa, no hace ninguna diferencia, ya he ganado». El alcalde sintió la mirada de todo el pueblo sobre él. Sus ojos se llenaban de lágrimas, sintiendo una gran tristeza. Siempre había sentido que pertenecía a Coyotlán, pero ahora se da cuenta de que nunca sería aceptado nuevamente por su condición de nahual. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntaba el alcalde con voz temblorosa. «¿Por qué matas a nuestros jóvenes? ¿Qué ganas con esto?». El nahual rió con fuerza, como si la pregunta fuera absurda. «Gano poder», responde con voz grave y amenazante. «Siempre he sido el más fuerte, el más astuto, el más peligroso. Ahora, con la muerte de estos jóvenes, mi poder aumentará aún más. Soy el rey de los nahuales y nadie se atreve a desafiarme». El alcalde se sentía abrumado por la oscuridad que emanaba de la criatura. Sabía que no podía vencerlo en una pelea, pero tampoco podía permitir que siguiera matando a los jóvenes del pueblo. Se queda en silencio, pensando en una forma de detenerlo. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Uno de los jóvenes nahuales, que se creía muerto, se levanta de entre los cuerpos y se transforma en un lobo gigante. El nahual se sorprende ante esa demostración de fuerza, pero pronto recuperaría su arrogancia y se preparó para atacar. La pelea era brutal. Los dos monstruos luchaban con ferocidad, pero finalmente el lobo fue superado en fuerza, velocidad, inteligencia e irremediablemente fue vencido. Pero el alcalde aprovechó la oportunidad, se acercó al nahual y le quitó un amuleto que llevaba colgado en el cuello. Era un objeto mágico que otorgaba gran poder a su dueño, pero también es peligroso en manos equivocadas. El pueblo se reunió alrededor del alcalde y el lobo, observando esa escena con asombro y temor. El alcalde miraba a su alrededor, sintiendo que todos lo veían. El alcalde observó con asombro cómo el enorme nahual se transformaba en un niño. Su rostro infantil y vulnerable contrastaba con la fuerza que había demostrado antes. Este se arrodilló junto al niño. Él estaba herido y observaba cómo el amuleto que le quitó comenzaba a brillar intensamente. Siente una extraña atracción hacia él, como si algo lo estuviera seduciendo para que lo usara. Sin embargo, luchó contra esa tentación, sabiendo que el amuleto solo puede traerle problemas. De repente, escucha un susurro en su mente, una voz que lo incita a tomar el amuleto y usarlo. Siente cómo su resistencia comienza a flaquear y su mano se mueve hacia el amuleto por sí sola. Pero en el último momento logró contenerse, sacudió su cabeza para alejar esos malos pensamientos. Miró al niño nahual en el suelo. Decidió que es mejor alejar el amuleto de él y del pueblo. Tomó el amuleto e intentó romperlo, pero no pudo. En su desesperación, lo arrojó lejos a un sembradío, deseando con toda el alma que ningún nahual lo encontrara de nuevo. Se levantó cargando al niño en sus brazos. Descubrió que es el hijo del primer nahual asesinado. El pequeño, en su delirio, le quitó la vida a su propio padre al encontrar aquel maldito amuleto. El alcalde deseó con todo el corazón que no recordara nada de lo ocurrido. Buscó ayuda en el pueblo para curarlo. Sabe que las cosas no serán fáciles después de lo que había pasado, pero está decidido a proteger a su pueblo y a los nahuales, incluso si eso significa enfrentarse a los peligros que vengan o, en su defecto, abandonar el pueblo si deciden no aceptar su naturaleza como nahual. Pero en los sembradíos, una figura aterradora se agachaba. Con manos esqueléticas recogió aquel amuleto y solo dijo:
Es hora de buscar otro pueblo. Las muertes nunca son suficientes. Aquella bruja, con cuerpo escultural, meneaba las caderas sensualmente al acercarse a aquel joven atado. Cruzaron una mirada cómplice mientras aquella despiadada mujer cortaba su mejilla. ¿Podrá aquel desdichado librarse de los encantos de la bruja? El Nahual entre los brazos de una bruja, escrita por Casamitos. Bajo la sombra tenebrosa del antiguo bosque, junto al pueblo de Itzocán, la mansión de los Moncada se alzaba altiva y enigmática. Sus muros desgastados por el tiempo y cubiertos de enredaderas ocultaban oscuros secretos que aguardaban ansiosos ser desvelados. La luna llena, testigo saliente de las penurias de aquella morada, iluminaban con su luz plateada los rincones más profundos del bosque, creando un paisaje de ensueño y misterio. El aire estaba impregnado de un aroma a flores marchitas y tierra húmeda, mezclado con el olor a moho y humedad que emanaba de las entrañas de la mansión. El viento susurraba entre las ramas de los árboles, como si recitara antiguas letanías que despertaban el temor en los corazones de los más valientes. En el interior de la mansión, la oscuridad reinaba soberana en las estancias y corredores, interrumpida solamente por las débiles luces de las velas que titilaban en las manos temblorosas de quienes osaban adentrarse en aquel santuario de horrores. Los pasos resonaban en los suelos de madera, ahogados por el murmullo de la lluvia que golpeaba sin piedad las ventanas. La leyenda contaba que en una de las habitaciones, oculta tras un muro de ladrillo y una cubierta por un manto de polvo y olvido, se encontraba un espejo maldito, perteneciente a una bruja que había habitado la mansión siglos atrás. Se decía que aquel objeto siniestro había sido utilizado en conjuros y sortilegios y que su reflejo era capaz de mostrar el lado más oscuro y retorcido del alma humana. La bruja, conocida como Doña Mercedes, había fallecido bajo extrañas circunstancias y desde entonces la mansión había sido testigo de terribles desgracias. La desdicha había caído sobre la familia Moncada y sus últimos descendientes se habían visto obligados a abandonar aquel lugar maldito, dejándolo a merced del olvido y el paso del tiempo. Sin embargo, la curiosidad humana no conoce límites, y a pesar de las advertencias y los relatos escalofriantes, un joven investigador, seducido por la leyenda y la sed de conocimiento, decidió desentrañar los misterios que la mansión guardaba. Con paso decidido y corazón acelerado, se adentró en aquel laberinto de penumbras, guiado únicamente por la llama vacilante de su vela. Al llegar a la habitación donde supuestamente se encontraba el espejo de la bruja, el joven sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las manos le temblaban cuando apartaba las telarañas y el polvo que cubría el objeto maldito. Y entonces sus ojos se encontraron con el reflejo en el espejo. Lo que vio le heló la sangre junto con sus venas y un terror insondable se apoderó de su ser. El reflejo en el espejo no mostraba su rostro, sino el rostro de la bruja, Doña Mercedes, cuyos ojos negros y penetrantes parecían escudriñar su alma. En un arrebato de temor y de desesperación, el joven, con todas sus fuerzas, lanzó el espejo al suelo, haciéndolo añicos. Con el estruendo del cristal al romperse, una densa nube
de humo negro emergió de los fragmentos del espejo, envolviendo la habitación en una oscuridad aún más profunda. Julián quedó paralizado, incapaz de articular palabra alguna mientras observaba cómo de entre la nube de humo emergía una figura femenina. La oscuridad se disipó lentamente, dejando al descubierto a doña Mercedes, quien había quedado liberada del encierro en el espejo. Era hermosa, de una belleza sobrenatural que hipnotizaba a quienes la contemplaban. Sus largos cabellos oscuros enmarcaban un rostro de facciones delicadas y piel pálida como la luna. Sus labios carmesín contrastaban con la blancura de su tez y sus ojos negros brillaban con una intensidad enigmática. Su cuerpo esculpido, de curvas insinuantes y piel sedosa, despertaba un deseo que no cualquiera podía evitar. Doña Mercedes se acercó lentamente a Julián, quien seguía inmóvil, preso de la mezcla extraña de deseo y terror que lo embargaba. Con una sonrisa enigmática, la bruja posó su mano sobre la mejilla del joven, acariciándola con suavidad. Su tacto era frío, pero a la vez cálido y seductor, dejando una sensación de escalofrío que recorría la piel de Julián. Doña Mercedes se inclinó hacia él, acercando sus labios a los del joven, quien no podía apartar la mirada de aquellos ojos oscuros que parecían atraparlo en un abismo de pasión y miedo. Julián sentía cómo su corazón galopaba en su pecho. Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y fascinación por la figura de doña Mercedes. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que debía resistirse a la tentación de aquella bruja encarnada, pues sucumbir a sus encantos sería su perdición. Reuniendo las últimas fuerzas de su voluntad, Julián apartó bruscamente la mano de doña Mercedes de su rostro y dio un paso atrás, poniendo distancia entre ambos. La bruja, sorprendida por la reacción del joven, arqueó una ceja en una mezcla de desconcierto y diversión. En sus labios se dibujó una sonrisa maliciosa, pues sabía que aunque Julián hubiera logrado resistirse en ese instante, el deseo y el temor que había sembrado en su corazón lo perseguiría por siempre. De pronto, doña Mercedes levantó una mano en el aire y con una voz grave y autoritaria lanzó un conjuro en un idioma desconocido para Julián. En ese mismo instante, el joven sintió cómo sus fuerzas le abandonaban y cayó al suelo, sumido en un sueño profundo e inmediato. Al despertar, Julián se encontró mareado y desorientado, atado a un altar de sacrificios de piedra fría y rugosa. La habitación estaba iluminada por la luz de la luna, que se filtraba a través de los cristales rotos de una antigua ventana y por el parpadeo siniestro de las velas negras dispuestas en un círculo alrededor del altar. Doña Mercedes, en el centro de aquel ritual macabro, lucía una vestimenta que dejaba poco a la imaginación. Vestía con una especie de túnica negra traslúcida que apenas cubría su cuerpo esculpido, realzando sus curvas y revelando la perfección de su piel. Su cabello oscuro caía en cascada por su espalda y sus ojos negros brillaban con una intensidad que parecía provenir de las mismas entrañas del inframundo. La bruja se movía alrededor del altar con una elegancia felina, entonando cánticos oscuros mientras sus dedos trazaban símbolos en el aire. Doña Mercedes se detuvo frente a Julián, sosteniendo en su mano una daga de plata, cuya hoja afilada reflejaba la luz de la luna. Sin previo aviso, la bruja trazó un corte en la mejilla de Julián,
provocando un grito de dolor y miedo en el joven. La sangre brotó de la herida, teñiendo de rojo el pálido rostro de Julián. Con una sonrisa maliciosa, doña Mercedes se inclinó y lamió lentamente la sangre que fluía por la mejilla del joven. Su lengua fría y húmeda recogió la piel de Julián, dejándolo estremecido y asqueado. La bruja comenzó a acariciar el pecho de Julián, deslizando sus dedos sobre su piel y provocando un escalofrío de repulsión y deseo en el joven. Julián luchaba inútilmente para zafarse de sus ataduras, pero el poder de doña Mercedes era demasiado fuerte. La bruja se acercó al oído del joven y con una voz que parecía una caricia le susurró: «Veo el deseo en tus ojos, Julián. Aunque trates de negarlo, me deseas, y ahora me perteneces». El corazón de Julián se aceleró, asfixiado por el miedo y la vergüenza. A pesar de su lucha interna, no podía negar la atracción que sentía hacia aquella mujer maldita. La mezcla de temor y deseo lo dejaban vulnerable ante el poder de doña Mercedes, quien parecía disfrutar en cada momento de angustia y confusión en el rostro del joven. Las caricias de la bruja se volvieron más intensas, recorriendo el cuerpo de Julián con una pasión desenfrenada y malvada. El joven, atrapado en aquel torbellino de emociones, sintió cómo sus fuerzas le abandonaban y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, deslizándose por sus mejillas hasta mezclarse con su propia sangre. Doña Mercedes se alejó del joven y comenzó a recitar un conjuro, levantando sus brazos al cielo mientras la energía oscura se acumulaba a su alrededor. Julián sabía que debía hacer algo, pues pronto sería tarde para escapar de aquel destino funesto. En un último intento desesperado, el joven reunió la poca energía que le quedaba y con un grito de determinación logró soltarse de las ataduras que lo mantenían prisionero. Aprovechando el instante de sorpresa en el rostro de doña Mercedes, Julián corrió hacia la ventana y saltó, sin mirar atrás, hacia la espesura del bosque. Julián ahora, en su forma de nahual, levantó su cabeza hacia el cielo nocturno y dejó escapar un aullido desgarrador que resonó en toda la espesura del bosque. La luna llena iluminaba su figura monstruosa, otorgándole un aspecto aún más aterrador. Mientras tanto, doña Mercedes caminaba por el bosque en dirección a los aullidos del nahual. La luna reflejaba en su hermoso cuerpo cubierto de sangre, convirtiéndola en una figura de pesadilla hecha realidad. En su rostro se dibujaba una sonrisa macabra que dejaba al descubierto la satisfacción y el deleite que experimentaba al saber que había logrado dominar el alma de Julián. Al encontrarse con el nahual, doña Mercedes se detuvo, lo observó con una mezcla de orgullo y crueldad. Julián, en su forma monstruosa, se encontraba atrapado entre su voluntad y el poder de la bruja que ejercía sobre él. A regañadientes y como si fuera en contra de su propia naturaleza, el nahual caminó sumiso hacia doña Mercedes. La bruja extendió su mano hacia la criatura y acarició su pelaje oscuro. Con una voz suave y venenosa le susurró al nahual: «Ahora eres mío. Juntos sembraremos el terror en este mundo y nadie podrá detenernos». Doña Mercedes acariciaba con ternura y perversidad al nahual en medio de la noche. Bajo el resplandor plateado de la luna llena, la bruja, con su voz llena de odio y resentimiento, juraba venganza contra aquel pueblo que la había encerrado en el espejo durante tantos años. Sus palabras eran como dagas en la noche, promesas de muerte y destrucción para aquellos que habían osado desafiar su poder. Mientras sus dedos se enredaban en el espeso pelaje del nahual,
Doña Mercedes se inclinó hacia la criatura y con una mirada penetrante le dijo a Julián: de ahora en adelante, tú serás mi guardián, mi fiel servidor y protector. Juntos haremos que este pueblo pague por lo que me han hecho. La bruja hizo una pausa y su rostro adquirió una expresión más suave y seductora. A cambio de tu lealtad y servicio, te recompensaré de la mejor manera posible. Sus palabras eran dulces como la miel, pero también venenosas como el arsénico. Al decir esto, doña Mercedes guiñó un ojo y sonrió coquetamente, dejando entrever las intenciones ocultas detrás de su promesa. Atrapado en su nueva forma de nahual y bajo el hechizo de doña Mercedes, Julián no tuvo más remedio que aceptar su destino como guardián y servidor de la bruja. En el fondo de su corazón aún albergaba la esperanza de encontrar alguna manera de liberarse de la maldición y redimirse ante sí mismo y ante aquel pueblo que ahora temería su presencia. Noche tras noche, doña Mercedes y el nahual sembraron el terror en el pueblo, atormentando a sus habitantes y dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Los gritos y lamentos de las víctimas resonaban en la oscuridad y el miedo se apoderó del corazón de todos aquellos que una vez habían osado enfrentarse a la bruja. A pesar de su nueva vida como criatura monstruosa y temida, Julián no podía evitar sentir una extraña fascinación por doña Mercedes. La bruja, consciente del poder que ejercía sobre él, le recompensaba con momentos de seducción y placer, alimentando la llama del deseo que ardía en el corazón del joven. En cada encuentro, el vínculo entre doña Mercedes y el nahual se volvía más fuerte y Julián se sumergía cada vez más en la oscuridad que lo había envuelto. Aunque luchaba por mantener su humanidad y resistir los encantos de la bruja, el nahual no podía evitar caer una y otra vez en las redes de doña Mercedes. Una tras otra, las casas del pueblo caían bajo la furia del joven, que luchaba con una fuerza y habilidad sobrehumana. Los gritos y lamentos de los habitantes llenaban la noche, mientras Julián seguía avanzando, como si nada pudiera detenerlo. Julián se horrorizó al darse cuenta de que disfrutó enormemente arrasar con el pueblo, y que su naturaleza verdadera era la de un ser malvado y cruel. En ese momento, su mente estaba libre del hechizo de la bruja, pero eso solo aumentó su terror. Con una sonrisa siniestra en su rostro, Julián tomó su forma humana lentamente, sabiendo que aún no había acabado su venganza contra Mercedes. La noche lo cubría mientras caminaba, sintiendo la fuerza y el poder que lo habían dominado durante tanto tiempo. A pesar de su horror y su culpa, no podía negar el placer que le producía sentirse así. Con cada paso, Julián se acercaba más a su destino final: estar frente a doña Mercedes y reclamar su recompensa por haber sido su guardián. Sabía que el precio que había pagado era alto, pero no podía resistir el deseo de volver a sentir el poder y la fuerza que lo habían hecho sentir vivo. Finalmente, Julián llegó al lugar donde la bruja solía aparecer. La noche estaba cubierta de una oscuridad casi palpable, pero Julián podía sentir la presencia de doña Mercedes cerca de él. Con una mezcla de miedo y anticipación, esperó a que la bruja apareciera ante él. Cuando finalmente lo hizo, doña Mercedes lo miró con una sonrisa malvada en su rostro. «Bienvenido de nuevo, Julián», le dijo con una voz seductora. «Sabía que volverías a mí tarde o temprano». Julián, ahora libre de su control, se acercó a ella con una mirada de determinación.
He venido a cobrar mi recompensa, dijo con voz firme. He sido tu guardián. He sembrado el terror en el pueblo. Ahora es mi turno de reclamar lo que me pertenece. Doña Mercedes lo miró con una mezcla de admiración y temor. Sabía que Julián era un ser peligroso y poderoso, capaz de hacerle daño si no se mantenía alerta, pero también sabía que no podía permitirse dejarlo ir sin ofrecerle algo a cambio. Sin decir una palabra, Julián la besó con pasión, dejando que su deseo y su ferocidad lo llevaran. Doña Mercedes respondió con la misma intensidad, rodeando con sus brazos y dejándose llevar por el momento. La luna llena iluminaba su beso mientras se entregaban el uno al otro, sin importar las circunstancias de sus actos. Julián había encontrado su verdadero ser y doña Mercedes no podía resistir al poder y la ferocidad con que Julián la envolvía. Finalmente se separaron, respirando agitados y mirándose a los ojos con una mezcla de deseo y satisfacción. Sabían que la noche era larga y que tenían mucho por hacer, pero en ese momento se entregaron al placer y al deseo que los envolvía. Al final no se supo más de ellos. La gente cuenta que viven apartados en lo más oscuro del bosque, pero solo son rumores. Pero no cabe duda que entre la maldad y las bestias también existe el deseo. En lo más alejado del bosque, dos monstruos se encontraban. Los dos buscaban la paz interior, pero eso fue lo que menos pasó. La bestia y la bruja, escrita por Casamitos. Faustino, una figura espectral y delgada, se erguía en la cima de una colina. Su piel curtida por los embates del sol y los elementos, contemplaba el pueblo, su hogar durante tantos años, que ahora se extendía a sus pies como un cementerio de recuerdos. Sus ojos, sombríos y cansados, reflejaban una mezcla de dolor y determinación, mientras respiraba su último aliento antes de adentrarse en la oscuridad que le esperaba. Con un estridente chirrido, sus botas polvorientas crujían con cada paso mientras avanzaba hacia el horizonte en busca de su nueva morada, un pequeño fragmento de la tierra en el campo, lejos del alcance de la civilización. Después de caminar por horas interminables, Faustino llegó al borde de un vasto campo verde. Su mirada fija en el horizonte, sin una palabra, se adentró en la niebla, desapareciendo en la oscuridad de la noche, como un espectro solitario en busca de su destino incierto. Con sus manos curtidas por el trabajo y la vida, Faustino comenzó a construir su cabaña, con madera y piedra que recolectó en la zona. La tranquilidad del campo, solo interrumpida por el canto de los pájaros y el sonido del viento, lo hizo sentirse en paz por primera vez en mucho tiempo. A pesar de que extrañaba a su familia y amigos, Faustino se convenció de que necesitaba alejarse del ruido, buscar la paz en la soledad del campo, y así decidió dedicar sus días a cultivar la tierra y cuidar de su pequeña cabaña. A medida que el sol se ponía, Faustino se sentaba en la entrada de su cabaña, admirando la vista de las estrellas brillantes en el cielo oscuro, con un suspiro de satisfacción. Pero se dio cuenta de que su elección de abandonar su pueblo y vivir solo en el campo había sido la mejor decisión de su vida. Cuando finalmente el sol se despidió y cayó la noche, Faustino notó un cambio en su cuerpo. Un escalofrío recorría su espina dorsal y sus músculos comenzaron a tensarse. Sabía lo que estaba sucediendo. La transformación estaba llegando. Se alejó de su cabaña y se adentró en el campo, buscando un lugar donde pudiera transformarse en paz.
Se detuvo en un claro, rodeado de árboles, y cerró los ojos mientras se concentraba en su interior. Su cuerpo tembló con fuerza mientras comenzaba a cambiar de forma. Los huesos crujieron y su piel se rasgó mientras se transformaba en un animal oscuro y peludo, un nahual. Esta transformación no le asustaba a Faustino como antes. Sabía que no dañaría a nadie esta vez. Se había controlado lo suficiente como para evitar causar daño a cualquier ser humano. La noche era fría y la luna llena iluminaba el campo. Faustino se sentía libre mientras corría por los campos, saltando con habilidad sobre los arbustos y los árboles. Sus sentidos eran agudos y su visión era más clara que nunca. Se detuvo en seco cuando vio a un grupo de venados pastando en un campo cercano. Sabía que su naturaleza depredadora y su instinto de caza estaban despertando, pero por más que lo intentó, no pudo contenerse. Atacó despiadadamente a un venado, arrancándole la vida casi al instante y saciando su hambre voraz. A la mañana siguiente, Faustino se despertó con un nudo en el estómago. Al principio, no supo por qué, pero pronto lo recordó todo. Recordó la noche anterior, cuando se había transformado en un nahual y había corrido libre por los campos. Pero luego recordó lo peor, la imagen del venado muerto y desangrado a su lado. La culpa lo invadió. Había prometido que no causaría daño a nadie, que había aprendido a controlarse, pero había fallado. Había perdido el control y había matado a un inocente venado. Y lo peor era que ni siquiera recordaba muchas cosas de cómo había sucedido. Faustino se odió a sí mismo y odió su naturaleza de nahual aún más. Se sintió atrapado en una maldición que lo obligaba a convertirse cada noche y a perder el control de su ser. ¿Cómo podría vivir con eso? ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que había de nuevo tomado la vida, aunque sea de un venado? La tristeza se apoderó de él mientras se levantaba de su cama y salía de su cabaña. Se adentró en el campo buscando algún tipo de respuesta o de consuelo, pero no encontró ninguna. Todo lo que encontró fue la soledad y el vacío. Se preguntó si alguna vez podría romper la maldición y dejar de ser un nahual, pero sabía que la respuesta era no. Faustino se adentró en una búsqueda obsesiva, desesperado por encontrar una cura para su maldición. A medida que se acercaba la respuesta, su mente se volvía cada vez más turbia y sus acciones más extremas. En su búsqueda, Faustino comenzó a sacrificar animales en rituales oscuros en su desesperación por encontrar una cura. A medida que pasaba el tiempo, las ofrendas se volvían cada vez más grandes y cada vez más complejas. Faustino se sumergió en la brujería y en la magia oscura, buscando cualquier solución que pudiera romper la maldición. Finalmente, después de semanas y adentrándose cada vez más en lo profundo del bosque, Faustino encontró una poderosa bruja. La bruja, al verlo, supo de inmediato que no era un hombre común y corriente, así que le dijo: no te acerques demasiado. Sé lo que llevas dentro, sé que llevas contigo una carga muy grande, apuntándole con su bastón. Ella le dijo: ¿por qué llegaste hasta este lugar? ¿Por qué estás solo en lo más oscuro de este bosque? Ando buscando una cura para mi maldición. Faustino le dijo que él quería alejarse de la gente, que estando lejos de ellas no causaría daño. Un día en la mañana, amanecí en mi casa con las manos llenas de sangre, dijo. Nunca supe qué hice la noche anterior. De antemano, sabía la bestia que había en mí. Pasó el tiempo y no hice nada, solo dejaba que aquella bestia saliera cada vez que se le antojaba. Y antes de sentir placer, sin pensarlo, me fui lo más lejos que pude. Solo dejé una nota donde explicaba por qué me tenía que marchar. La bruja le dijo: ¿y cómo obtuviste esa maldición según tú?
La verdad, dijo, yo y otras personas jugamos con fuego. Yo salí quemado. Todo empezó por curiosidad y después cruzamos la raya y poco a poco vi un cambio en mí y al poco tiempo estaba atrapado entre mi persona y un animal. Entiendo, dijo la bruja. Siéntate, estás en tu casa, no te ofrezco café, solo tengo hierbas para hacer té. Si acaso quieres, solo dime. Y él le dijo, claro que sí. Faustino le dijo, usted es una bruja, ¿verdad? Sí, respondió ella. ¿Y cuál es su nombre? La bruja le dijo, ya no tiene importancia. ¿Y por qué estás aquí? La bruja le respondió, por las mismas razones que tú. Yo me alejé de la gente para no hacer daño. Al principio, yo ayudaba a la gente, pero a veces ellos te piden trabajos y le hacían daño a los demás. Desde ahí, no me empezó a gustar mi trabajo. Después, solo vendía remedios y hierbas. Pero un día, llegó a la puerta a mi casa un muchacho joven. Quería aprender brujería para hacer el bien. Me dijo que a cambio, él haría el trabajo de la casa y cuidaría a mis animales sin cobrarme nada. Con el tiempo, sin querer, me enamoré de él. Todas las noches, me hizo la mujer más feliz del mundo. Le di toda mi confianza. Al último terminé por enseñarle todo lo que sabía de brujería. Y al final, cuando sabía todo, me abandonó sin decir una sola palabra. Yo, enojada, lo busqué. Lo encontré y lo maté con mis propias manos. Y por el rencor que tenía, me vine aquí. Así que creo que los dos estamos en este lugar por lo mismo. Hace 40 años que vivo sola y aprendí a estar en paz conmigo misma. La verdad, los verdaderos maestros no existen. Ya ves a Dios, hasta sus ángeles se les revelaron. Yo lo veo así. ¿Crees que yo pueda vivir así, conmigo mismo, igual que tú?, le dijo Faustino. Y ella afirmó tener la respuesta que él buscaba. Aquella anciana llena de sabiduría, quien había encontrado la paz en la soledad del campo, le dijo que la única manera de romper la maldición era la aceptación de su animal interior. La bruja le explicó que su negación de su verdadero ser, de su naturaleza de nahual, solo ha empeorado su maldición, y que la única forma de liberarse es aceptar su verdadera naturaleza, y solo así se podría convertir nuevamente en un ser humano común y corriente. Faustino cayó de rodillas al suelo y soltó un grito desgarrador. ¿Cómo podía aceptar su lado animal? ¿Cómo podía convivir con la bestia que lo había consumido? Se sentía atrapado en un laberinto de dolor y sufrimiento, incapaz de encontrar una salida. En su mente se presentaron imágenes de todas las veces que se había transformado en nahual, de los actos terribles que había cometido. La culpa y la vergüenza lo inundaron y se sintió más perdido que nunca. Con los ojos llenos de lágrimas, Faustino levantó la vista hacia la bruja. No pudo hacerlo. Susurró con voz rota: no puedo aceptar esa parte de mí mismo, no después de todo lo que he hecho. La bruja se acercó a él con suavidad y lo sostuvo por los hombros. Entiendo que es difícil, Faustino, dijo con calma, pero es la única forma de romper la maldición. De lo contrario, seguirás atrapado en esta oscuridad para siempre. Faustino cerró los ojos, sintiendo la presión de sus hombros. ¿Cómo podía aceptar lo que tanto había odiado? Pero la respuesta era clara: no podía seguir huyendo de sí mismo. Debía enfrentar su animal interior y aceptarlo. La noche irremediablemente cayó y su oscuridad empezó a cubrir con un oscuro manto la tranquilidad del campo. Era obvio lo que pasaría con Faustino. En ese momento su transformación fue violenta y sin control. Sus sentidos se agudizaron, su cuerpo se alargó y sus manos se convirtieron en garras. El nahual que había en él tomó el control y no pudo detener su ataque hacia la bruja. Faustino saltó sobre ella, sus fauces abiertas y sus garras listas para desgarrarla.
La bruja luchó con todas sus fuerzas, intentando defenderse con magia y objetos mágicos, pero el nahual de Faustino era demasiado poderoso. Casi le quita la vida. Pero en un momento de lucidez, Faustino logró detenerse. Se miró a sí mismo, asustado y confundido, y se alejó corriendo del lugar. Faustino sabía que había cruzado una línea peligrosa y que su maldición era más que un simple obstáculo. Ahora su conciencia estaba llena de culpa y remordimiento por lo que había hecho. Había lastimado a alguien que lo había ayudado y su forma nahual había ganado el control sobre él. Faustino despertó con un dolor profundo en su alma. Recordó el ataque de la noche anterior, cuando perdió el control de sí mismo y casi mató a la única persona que podría haberle ayudado. La bruja le había perdonado, pero él no podía perdonarse a sí mismo. Él fue hasta donde la bruja estaba, con la cabeza agachada y el corazón roto. Ella lo miró con una mezcla de compasión y temor, pero no hizo ningún movimiento para alejarse. Faustino comenzó a hablar, balbuceando palabras de disculpa y remordimiento. Sabía que no había ninguna excusa para lo que había hecho, pero necesitaba desesperadamente su perdón. La bruja lo miró fijamente a los ojos y después de un largo silencio, habló con voz suave pero firme. Comprendo tu dolor y tu lucha, pero no puedes permitir que la culpa y el odio te dominen. Debes aprender a aceptarte a ti mismo y el nahual que vive en ti, y encontrar la paz dentro de ti mismo. Faustino sintió que el peso de sus errores lo aplastaban, pero intentó escuchar las palabras de la bruja. Aceptación, paz. ¿Cómo podía encontrar esas cosas cuando la maldición de su nahualidad lo atormentaba día y noche? El dolor en su alma se profundizó y se alejó de la bruja con la cabeza baja y los hombros caídos. Sabía que tenía un largo camino por delante, un camino de aceptación y perdón, pero no sabía si era lo suficientemente fuerte para recorrerlo, ya que cada vez odiaba más al ser que habitaba en su alma. Se fue lo más rápido que pudo de aquel lugar, para no lastimar nuevamente a su amiga. Faustino cerró los ojos con fuerza mientras intentaba abrazar la parte de sí mismo que había negado durante tanto tiempo. Luchó con todas sus fuerzas para aceptar su naturaleza de nahual, pero cuando abrió los ojos, su corazón se llenó de tristeza. La línea que separaba la humanidad de un animal era más difusa de lo que parecía, y la idea de ser una criatura que vagaba por el campo en busca de presas lo hizo estremecerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras contemplaba su reflejo en el agua turbia del río cercano. ¿Cómo podía aceptar ser un ser que acechaba en la oscuridad, cazando para sobrevivir? Faustino se dejó caer al suelo y abrazó sus rodillas, llorando amargamente por la persona que alguna vez fue, por la vida que había perdido y por lo que nunca tendría de nuevo. En ese momento se sintió más solo que nunca, incapaz de encontrar consuelo en la aceptación de su identidad. La luna llena iluminó su figura mientras sollozaba, y el viento parecía llevar sus lágrimas lejos, como si quisiera borrar su dolor del mundo. Pero no había escapatoria. La verdad estaba ahí, en su interior. La línea entre su humanidad y su naturaleza de nahual era más difusa de lo que pensaba, y esa revelación lo atormentó hasta lo más profundo de su ser. ¿Cómo podía vivir con su dualidad? ¿Cómo podía encontrar la paz en un mundo que lo rechazaba por su propia naturaleza? Faustino alzó la mirada y vio al horizonte, cómo el cielo tocaba la tierra y parecía que se fundían, dos cosas completamente diferentes, pero parte de un solo paisaje. Faustino se quedó inmóvil durante unos momentos, tratando de procesar la revelación que acababa de descubrir. Siempre había pensado que su lado humano y su lado nahual eran dos entidades separadas y distintas.
Pero ahora se daba cuenta de que no había una separación real. Era uno y lo mismo, y siempre había sido así. Una ola de tristeza y melancolía se apoderó de él mientras se daba cuenta de todo el tiempo que había perdido tratando de negar y luchar contra una parte tan importante de sí mismo. Cuántas oportunidades había perdido, cuántas relaciones se habían roto por su negación y su lucha interna. Se sintió abrumado por una sensación de soledad y vacío mientras se enfrentaba a la verdad de su existencia. Siempre había sido un hombre inagual y nunca podría cambiar eso. No había cambio fácil, no había cambio de vuelta a la ignorancia y a la negación que antes había sido su consuelo. Faustino se preguntó cuántos otros como él habían luchado contra esta misma verdad y cuántos nunca habían llegado a aceptarse a sí mismos. La idea lo llenó de tristeza, ya que sabía que la falta de aceptación de uno mismo podía llevar a un camino oscuro y solitario. A partir de ese momento, Faustino sabía que tendría que vivir con su dualidad, pero también sabía que podía encontrar una manera de equilibrar su lado humano y su lado nahual para vivir en armonía consigo mismo y con los demás. La tarea no sería fácil, pero al menos ahora sabía la verdad sobre sí mismo y eso le daba un lugar desde donde empezar. A pesar de no ser de noche, su cuerpo comenzó a temblar y su piel empezó a desgarrarse. Era como si estuviera siendo poseído por una fuerza mayor, una fuerza que no podía controlar. En cuestión de segundos, se transformó en su forma nahual y en lugar de sentir miedo, sintió un profundo sentido de liberación. Esta era la verdadera naturaleza de su ser. No había nada que avergonzarse. En su forma animal, Faustino comenzó a correr libremente por el campo, sintiendo la hierba acariciando su pelaje y el viento en su rostro. Era como si hubiera estado encarcelado durante toda su vida y finalmente hubiera encontrado la llave para su libertad. Finalmente, Faustino se detuvo en el centro del campo, agotado pero en paz consigo mismo. Miró alrededor y vio que los límites entre la naturaleza y él mismo habían desaparecido. No había separación alguna en él, porque todo era parte de él, igual que cualquier otra criatura que habite en aquel lugar. Las lágrimas de nuevo inundaron sus ojos mientras se daba cuenta de que no había ninguna dualidad, ninguna línea que separara al humano del nahual. Era todo lo mismo. Finalmente había aceptado completamente su verdadera naturaleza y se sintió libre. La bruja lo vio transformarse completamente en nahual, pero esta vez no habría rabia ni desesperación en su mirada, solo tristeza profunda. La bruja acercó su mano y la puso suavemente en el lomo de la criatura, mientras le decía en voz baja: no necesitas deshacerte de tu parte nahual. Faustino es parte de ti, siempre lo ha sido. Lo que necesitas es aprender a controlar y a convivir con él. La dualidad que tanto has temido no existe, siempre han sido uno, hombre y nahual. Faustino escuchó las palabras de la bruja con una mezcla de asombro y alivio. Nunca había considerado esa posibilidad. Siempre había creído que debía deshacerse de su parte nahual para encontrar la paz. Ahora, por primera vez en su vida, sentía la posibilidad de aceptarse a sí mismo por completo. La bruja lo abrazó y Faustino sintió el calor de su cuerpo mientras el sol comenzaba a esconderse en el horizonte. Se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo y supo que, aunque su lucha no había terminado, había dado un gran paso hacia la aceptación de su verdadero ser. Con el tiempo, la bruja murió de anciana, y aunque Faustino está bien consigo mismo, descubrió que los monstruos, como él y como la bruja, deben de estar solos, porque las desgracias siempre los persiguen, ya sean por ellos mismos u otras personas que los rodean. Es algo inevitable. Y recordó lo que le dijo cuando la conoció,
que los maestros buenos no existen, que hasta a Dios se le revelaron. Pero cada vez que visita su tumba, él le dice: tal vez todos los alumnos no sean buenos, pero para mí, tú fuiste la mejor maestra, porque así como a Dios lo traicionaron, hubo otros que aún le sirven. Y hasta aquí llegó el relato de hoy. Le doy las gracias a todos los que llegaron hasta el final, y disculpen si me escucho un poco enfermo, pero no he podido aliviarme. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.